Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 78, Estado de la Unión, 244 a.C. Como primero, estuve ronco esta semana. Todavía tengo una voz un poco ronca, pero vamos a probar. 5 veces tuvimos nuestro episodio del Estado de la Unión y vamos ahora por el número 6. 5 veces echamos a nuestra águila al vuelo y 5 veces hicimos una enorme vuelta a la cuenca del Mediterráneo, el epicentro natural del mundo de Roma. Hoy nuestra águila tomará vuelo por 6ª vez, pero esta vez le añadimos un pequeño sonido. Personalmente no sé mucho de música, pero creo que este sonido no está tan mal. Alas agitándose, el cielo abierto, un segundo de música atmosférica y luego el sonido del animal que siempre gobernó los cielos, un águila. Bueno, como ya saben, estamos en el año 244 a.C. y estamos a exactamente 3 años de finalizar con el tema de la Primera Guerra Púnica. Y en nuestro podcast eso va a suceder en nuestro episodio siguiente llamado episodio 79, Roma 1, Cartago 0. Pero antes de comenzar nuestro vuelo de águila, quiero ver qué exactamente hicimos en nuestros 5 vuelos de águilas anteriores. Entonces para eso tenemos una muy breve lista de obviamente 5 puntos. 1. En nuestro episodio 13 estuvimos en el año 509 a.C. Recién habíamos echado a Tarquinio, el soberbio de la ciudad, y tuvimos los 2 primeros cónsules romanos. Pero en el sentido más grande del cuadro, en aquel episodio establecimos una tradición. La tradición de que cada 13º episodio pues sería un episodio de un vistazo general de la situación de Roma y del mundo alrededor de Roma también. 2. En nuestro episodio 26 estuvimos en el año 390 a.C. y estábamos en el medio del tremendo lío con los galos senones de Breno atacando y saqueando Roma, con Marco Furio Camilo estando exiliado afuera de Roma. Pero al final de aquel episodio tuvimos una lista de todos los cónsules, decemviros y tribunos militares más importantes entre los años 509 y 390, es decir, los primeros 119 años de la República de Roma. Así es, fuimos desde Lucio Junio Bruto hasta aquellos tribunos militares llamados Quinto, Numerio y Cesón Fabio Ambusto, que terminaron haciendo un lío en la ciudad de Clusium. ¿Se acuerdan? 3. En nuestro episodio 39 estuvimos en el año 320 a.C. y estábamos en el medio de las guerras samnitas con personajes como Decio Mus y Marco Valerio Corvo dándonos un sabor de lo que vendrá. También veníamos escuchando noticias de Alejandro Magno allá en Grecia y más tarde por toda Asia. En Egipto, la torre de Alejandría estaba en plena construcción. Y al final del episodio tuvimos otra lista de toda la gente que gobernó en Roma, desde Manlio Capitolino hasta aquellos famosos Postumio Albino y Venturio Calvino y todo el tema de las orcas caudinas. 4. En nuestro episodio 52 estuvimos en el año 286 a.C. En esa época estábamos en el medio de una de las mayores transiciones en la República temprana. Terminamos de vencer a los samnitas y estamos a punto de tener que enfrentarnos a Pirro de Epiro, que surgió precisamente porque Roma y aquellas colonias al sur de Italia finalmente se llegaron a ver cara a cara. Además de ser el episodio más largo del podcast hasta hoy, durante ese episodio también tuvimos un vistazo de Roma, los barrios de Roma y hasta las alturas sobre el nivel del mar de cada una de las partes de Roma por el tema de los acueductos romanos. Y al final del episodio tuvimos una lista de todas las guerras y batallas que Roma tuvo desde sus comienzos y hasta el 286 a.C. 5. En nuestro episodio 65 estuvimos en el 268 a.C. Sí, lo sé, es un tanto fácil de confundir. Episodio 52, año 286. Episodio 65, año 268.
286, 268, hasta yo mismo me confundía. A lo mejor tendría que haber empujado el número del año un añito para arriba o para abajo, pero ahora ya está así. En aquel episodio estábamos a punto de zambullirnos en las guerras púnicas. Piro ya era historia, y con los mamertinos haciendo lo suyo en Messina, Roma decidió que era hora de salir de la península italiana misma. Durante ese tiempo yo me había dado cuenta que la historia se me estaba escapando de las manos. Y para mantener el hilo del cuento bajo mi control, comencé a crear cuadros sinópticos, listas detalladas de eventos, y tuve que ajustar todo eso para que el podcast me quepa en 500 episodios. No me podía dar el lujo que haya partes demasiado apretadas y llenas de eventos por un lado, y partes demasiado sueltas y sin acción alguna por el otro lado. En otras palabras, los 500 episodios tenían que abarcar los años de manera pareja. Después había que elegir un título apropiado para cada episodio. Por ejemplo, no tenemos un episodio llamado Aníbal cruza los Alpes, pero sí tenemos un episodio llamado Asdrúbal cruza los Pirineos, y eso fue a propósito. Demasiados podcasts hablan de Aníbal cruzando los Alpes, pero ¿quién nombra un episodio del cruce de los Pirineos? Casi nadie. Y también tuve que ajustar errores entre fechas de las generaciones de la saga familiar. Finalmente, tuve que elegir e insertar a todos los invitados especiales para todos nuestros episodios de biografías cada 22 episodios. Eso en sí mismo era un dolor de cabeza tremendo, porque no quería dejar a algún historiador importante afuera de la serie, y tampoco quería poner a personas que no tenían absolutamente nada en común juntos en un mismo episodio. Y después de eso venía el enorme trabajo de diseñar todas las cubiertas. 500 cubiertas en formato rectangular para YouTube y el sitio web, y luego 500 cubiertas en formato cuadrado para iTunes, iVoox o el podcast en sí. Después de eso, 1000 más para la versión en inglés y 1000 más para la versión en chino que lo publica mi esposa. De todas maneras, el resultado de eso fue que al final del episodio 65 les leí muy contentamente la lista entera de todos los episodios próximos desde el episodio 66 hasta la mitad del podcast, es decir, el episodio 250. Bueno, como pueden ver, cada vez que volvemos a tener un episodio así, pues menos años van pasando entre episodios del Estado de la Unión. Episodio 13 abarcamos como 5 siglos si incluimos el viaje de Eneas desde Troya. Episodio 26 abarcamos 119 años. Episodio 39 abarcamos 70 años. Episodio 52 abarcamos 34 años. Episodio 65 abarcamos 18 años. Y esta vez 22 años. Ese número, unos 20 años, se va a convertir en un promedio a medida que progresemos, ahora que más y más eventos vienen sucediendo. Pero habrá casos que 2 estados de la Unión solo van a tener 14 o 15 años entre sí. Bueno, entonces empecemos ya. Roma. Como ya dijimos en nuestro episodio pasado, estamos en el 244 a.C. Cónsules de Roma, Cayo Sempronio Bleso por segunda vez y Aulo Manlio Torcuato Ático por primera vez. Bueno, Ático pronto también tendrá su segunda rueda como cónsul el año que esta guerra termine, es decir, en 3 años más. Entonces, como ya es costumbre, veamos esto. Tenemos un miembro de la familia de los Sempronios y un miembro de la familia de los Manlios Torcuatos. Ahora una oración o dos de ambas familias. Los Sempronios eran una familia muy antigua en Roma y los había tanto patricios como plebeyos. El primer Sempronio que logró sentarse en la silla curul fue Aulo Sempronio Atratino allá en el año 497 a.C., cuando la república solo tenía 12 años de edad. Como un interesante dato adicional, en el año 1978, el año en que Argentina salió campeón mundial de fútbol por primera vez, en España se encontró una lápida romana en El Prado, dentro del término municipal de Tíjola, Almería.
Esta lápida testifica que había miembros de esa familia en la Hispania romana. En cuanto a los Manlios, esa familia era de origen patricio y también era una de las familias más antiguas y nobles de Roma. Y aquí quiero llamarles la atención de un miembro de esa familia de los Manlios a quien nunca le di el honor que se merece. Estoy hablando de un general romano que fue elegido cónsul 3 veces y hecho dictador de Roma 3 veces unos 100 años atrás. Su nombre era Tito Manlio Imperioso Torquato y en realidad él merece estar en el Hall of Fame de Roma junto a personajes como Cincinnato, Furio Camilo y Valerio Corvo. De él hablaremos más en nuestro próximo episodio 82, Tito Manlio Torquato, porque primero es parte de la historia de la familia de los Torquatos y segundo era abuelo de 4ª generación de este cónsul este año, Aulo Manlio Torquato Ático. Ahora, si se está preguntando si este cónsul, Aulo Manlio Torquato Ático, era pariente del Torquato del episodio 82, la respuesta es sí. Este hombre aquí es tío del hombre cuyo nombre nuestro episodio 82 lleva. Como ven, todo queda en familia. Ahora cambiamos de tema para ver un aspecto menos flamante de la ciudad de Roma. Según la leyenda de la fundación de Roma, la ciudad eterna ya tenía 510 años. Por supuesto, esto es algo que hasta que no tengamos una máquina de tiempo y no podamos ir a ver eso, comprobar eso y luego volver sanos y salvos al día de hoy, nunca lo vamos a saber en detalle. Sí sabemos todo lo que arqueólogos y estudiosos nos han podido facilitar por medio de la ciencia, y eso es algo que nos trae a un concepto que mucha gente, me incluyo a mí mismo, tiene dificultades en aceptar, que Roma como ciudad se venía poniendo más y más peligrosa. Tantas veces vemos esas maquetas de la ciudad con todas sus colinas y con el circo máximo entre las colinas del Aventino y el Palatino y el acueducto Apio pasando por la puerta Trigemina y doblando hacia el Foro Boario justo donde se encuentra con el Monte Aventino, etc. Y todas esas maquetas nos hacen pensar que Roma era como un pueblito hecho como un juguete, como si fuera hecha de Lego, porque lo que falta ahí en esa maqueta era el factor humano. Eso es lo que nunca se ve en maquetas o planos de ciudades desplegadas sobre enormes mesas en museos o en salones de exhibiciones para turistas. Esas maquetas no nos dan una idea del calor agobiante a las 2 de la tarde en verano en Roma. Y ni hablemos del olor, el olor a orina por las calles, el olor a ánforas de aceite de oliva y borra de vino, el olor del río Tíber mismo y de las cloacas que desembocaban en él, y el olor a plomo de todas esas cañerías. Así es, esas maquetas tampoco nos daban una pista del humor de la gente, es decir, el estado de ánimo de la población en general. Maquetas nunca muestran índices de alegría, angustia o miedo frente a eventos tales como las Saturnalias, alguna batalla en Sicilia o un posible saqueo de la ciudad a mano de los galos. Y finalmente, maquetas de ciudades nunca muestran índices de criminalidad y este es el tema principal de Roma hoy. El crimen estaba a un nivel ya muy difícil de soportar, pero como dicen en el campo, todavía no han visto nada, porque la criminalidad va a seguir subiendo y no va a parar hasta el día que la población de la ciudad comience a disminuir. Esto nos va a obligar a hablar de temas como los primeros, digamos, bomberos de Roma, de los primeros vehículos de emergencia y también de los hospitales. No creo ni por un minuto que emperadores como Octavio o Adriano hayan logrado limpiar la ciudad de pandillas, bandidos y de buitres solitarios que acechaban al ciudadano romano apenas el sol se ponía. Así que vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Antes de salir de Roma, vamos a ver qué era lo que hacía que los romanos pues no se fueran de la ciudad. Digo, con todas las malas cosas que acabo de decir, ¿quién quisiera vivir en un lugar así, verdad? Bueno, la verdad era que nadie se iba a ir y eso se debía a una simple realidad. Explico esto. Si bien Roma era una ciudad muy peligrosa y sucia y disgustante y todo eso, Roma tenía sus alrededores. Y esos alrededores no solo eran tan bellos, idílicos y refrescantes, pero también estaban a solo una caminata de ahí. Recordemos que Roma de superficie no era grande. En menos de una hora de caminata uno podía estar en las praderas del Lacio,
rodeado de aire limpio, el sonido del viento entre árboles cipreses con un fondo de sonido de ovejas arriadas por algún pastor. El follaje de enormes higos ofrecían sombra para una tarde de descanso y todo el mundo se iba de la ciudad cada tanto a rellenar las baterías, como decimos hoy. Así es, los alrededores de Roma realmente hacían que vivir dentro de Roma con todos los privilegios que eso traía consigo no era así de malo. Y en cuanto a la criminalidad de algunos de los barrios de Roma, veremos la cúspide de eso en nuestro futuro episodio 140, la protesta del Monte Aventino. Y de bomberos y hospitales en Roma vamos a hablar en nuestro próximo episodio 92, el Circo Flaminio. Bueno, antes de irnos de Roma y dejar que nuestra águila vaya a Sicilia, veamos rápidamente cómo les fue a los miembros de nuestra saga familiar después de haber obtenido aquellas tablillas de maldiciones. Pero para eso recordemos que eso había pasado unos años atrás, no en el 244. Para ser más concretos, eso había pasado en el 247, más o menos en el tiempo cuando hablamos del tema de Partia y de China. Así que el solo hecho de decirles que vamos a hablar de ellos ya indica que están vivos, que no se murieron todos y que bueno, la vida continúa. Aquella noche, cuando Marco Emilio recibió las tablillas, la mujer le dijo que había que insertarlas, eran 2 en total, una entre las piedras de la casa de los Emilios y otra en la tumba familiar que ya sabemos se encontraba en la milla romana 19 de la vía entre Roma y Apulia, tal como lo habíamos dicho en nuestro episodio 37, las Orcas Caudinas. Allí también estaban los restos mortales de Lucio, Aeliana, Marcia y Lucio Eugenio el Justo, entre muchos otros. Bueno, Marco Emilio hizo eso y como si fuera por una obra de milagro o quizás por la firmeza con la que ellos creían en eso, una vez que las tablillas estaban ahí, las voces que él y su esposa oían de noche pues desaparecieron por completo. Ahora ya casi 3 años pasaron de eso y al final de cuentas el tema fue prácticamente olvidado. Así es, a medida que otros quehaceres diarios y otras pequeñeces cotidianas llenaban el tiempo de los Emilios, el asunto de aquel funeral y aquellos meses de angustia se convirtieron en nada más que una anécdota para ser contadas a los nietos durante largas noches de familia, generalmente en invierno. Pero Marco Emilio nunca dejó de agradecerle a aquella casuaria muy dentro suyo el favor que ella le había hecho. Aquella noche, aquella segunda parte del pago que la mujer había demandado terminó obligando a Marco a permanecer callado acerca de ese detalle de por vida. Muchas veces Marco Emilio se dijo a sí mismo qué simple solución para tan complejo problema. Una vez, como un año más tarde, Ópiter Emilio los había visitado con la ocasión del nacimiento de su última hija, y a Marco le pareció que nadie, ni siquiera ese augur romano, sabía que algo había pasado aquella noche entre él y aquella casuaria al lado de aquel acueducto. Y aquí cabe añadir una aclaración. Cuando yo dije el acueducto romano, tanto en este episodio como en nuestro último episodio, yo me refería al acueducto que los romanos habían construido allá en el 311 a.C., o sea, el acueducto Apio. Si bien ya había otro acueducto más, el tal llamado Aqua Anio Vetus, y si bien ese acueducto ya llevaba agua a Roma por más de 25 años, ese acueducto era casi todo subterráneo en las afueras de Roma. Así que cuando hablo del acueducto, me refiero a aquel primer acueducto, y ese va a ser el caso hasta que Roma no obtenga su agua Marcia, que será el más largo de todos los acueductos de Roma. De eso, mucho más en nuestro futuro episodio 128, el acueducto más largo de Roma. Ahora sí, vamos a la isla que pronto, muy pronto, se convertirá en la primera provincia romana. Vamos a Sicilia. Sicilia estaba, como ya era costumbre, dividida en 3 políticamente hablando. 2 de las 3 partes estaban bajo influencia de Roma y el otro pedazo, que solo consistía de 2 ciudades, estaba bajo el mando de las tropas de Amílcar Barca y sus mercenarios. Cartago cada vez quería tener menos que ver con el tema de Sicilia y en los ojos de ellos los romanos también ya se estaban cansando de pelear por esa isla. Ya habían pasado muchos años y ni un solo ataque se produjo de parte de Roma. No había ni una sola nave romana en las aguas frente a Lilibeo o Drépano, y muchos de los senadores en Cartago se empezaban a preguntar por qué mantener su propia flota allá en Sicilia. Costaba mucho.
Había que mantener los barcos y las tripulaciones de esos barcos y los guerreros a bordo de esos barcos. ¿Y todo eso para qué? Y así fue que casi al mismo tiempo los cartagineses comenzaron a desmantelar su flota mientras los romanos comenzaron a construir la suya. Una diferencia era que esta vez los romanos no hicieron todas sus naves de un solo saque, sino que las iban haciendo de a poquito, a veces hasta de a un barco. La otra diferencia era que esta vez todos los barcos fueron financiados por donaciones voluntarias de parte de familias ricas. Y bueno, en la mente de los cartagineses, los romanos finalmente se dieron cuenta que no podían ganarle a los cartagineses en el agua y por lo tanto solo se dedicaban a pelear en tierra firme en la isla. Así de simple, ¿verdad? Y ahí está que los cartagineses se equivocaron gravemente. ¿Por qué? Porque los romanos eran unos optimistas eternos y siempre pensaban que esta era la oportunidad que no se podían dar el lujo de desperdiciar. Obviamente de eso muchísimo más en nuestro próximo episodio 79, Roma 1, Cartago 0. Ahora comenzamos con la enorme vuelta a la cuenca del Mediterráneo en el sentido del reloj y dejamos que nuestra águila vuele hacia el este. Vamos a Iliria. Del otro lado del mar Adriático se encuentra Iliria. Hoy en día, eso sería la costa de Croacia, más concretamente Dalmacia, aunque la futura provincia romana de Iliria abarcará mucho más que eso. Para los romanos, esas tierras no representaban ni un gran peligro estratégico ni un gran interés económico. Para los griegos, Iliria era el límite del mundo civilizado. Poco a poco, un aspecto de los ilirios comenzaba a molestar a los romanos: piratería. Así es, las poblaciones que estaban en la costa del mar Adriático y opuestos a Italia se aprovechaban del bajo nivel de defensas navales romanas y con más y más frecuencia. Y aquí otra vez tenemos un punto de vista diferente entre griegos y romanos. Para los griegos, los piratas no representaban ningún peligro porque nunca acechaban a barcos griegos. Al contrario, a veces mercadería llegaba a puertos griegos a mitad de precio por el hecho de que era mercadería robada. Pero para los romanos eso se convertía en un dolor de cabeza, porque eran barcos romanos los que sufrían de las acciones de esos piratas. En un principio esto era un fastidio como una mosca que no deja de volar alrededor de uno. Pero, como dije, esto se ponía cada vez más grave y muchos senadores romanos ya no veían la hora de sacarse de encima el tema de Sicilia para poder ocuparse del tema de los piratas del mar Adriático. Y los peores de todas esas tribus de Iliria eran los tal llamados ardios. Según el historiador y geógrafo griego Estrabón, esa tribu, los ardios, ocupaba la desembocadura del río Neretva en lo que hoy es la bien pequeña salida al mar que Bosnia tiene entre la costa de Croacia y muy cerca de Dubrovnik. En latín también se los encuentra bajo el nombre de Vardiae, o sea que el nombre de la tribu también podría ser los Vardios en castellano. Entonces, ardios o vardios, no estoy seguro. Me corrigen si saben de eso, por favor. Ese tema es muy fascinante y prometo hablar de eso mucho más cuando lleguemos a las guerras ilíricas. Por ahora basta saber que el rey de esos pagos en el 244 era un tal llamado Agrón. Ese rey Agrón gobernó con Iliria del 250 hasta el 231 a.C. Agrón era fuerte y dicen que nunca antes o después el reino de Iliria tuvo tanto poder. Habiendo leído un poco del tema, y si yo tuviera que hacer una caricatura de ese Agrón, pues yo lo dibujaría algo así como Breno, el cacique galo que saqueó Roma en el 390, pero con 3 modificaciones: doble de alto, doble de bruto y triple de malo. Murió en el año 231 a.C. después de festejar una tremenda victoria en el campo de batalla. Y según Polibio, murió después de haber tomado tanto vino después de aquella victoria que le agarró primero una neumonía y segundo una pleuresía, o sea que se le inflamó la membrana que protege el tórax del cuerpo. Murió 4 días después. Según era tradición, ese año su esposa, una reina llamada Teuta, heredó el poder, y de ella vamos a oír mucho más en el futuro. Tanto así que su imagen está en la cubierta de nuestro episodio 89, la Segunda Guerra Ilírica.
y les prometo nos vamos a divertir con todo eso. Ahora, vamos a Epiro. De Epiro podemos decir lo siguiente. Macedonia tuvo a Alejandro Magno, Epiro tuvo a Pirro. Y aquí los epirotas, la gente de Epiro, pueden hasta añadir lo siguiente. Alejandro luchó toda su vida, pero murió en su cama por estar festejando demasiado. Pirro festejó toda su vida, pero murió en su caballo por estar luchando demasiado. No sé, opinión mía. Si bien Pirro de Epiro no consiguió ni por cerca lo que él se había propuesto, él sí dejó 3 cosas importantes como herencia. 1. La gloria y el legado. Nadie sabe dónde queda Troya, pero hoy todo el mundo sabe dónde queda Epiro. 2. Dodona. Construcciones en la localidad de Dodona son testigos de la grandeza del pueblo de Pirro durante el tiempo de Pirro. No voy a entrar en detalles aquí, pero pueden ir a fijarse en construcciones como el teatro y el oráculo de Dodona. Y 3. Los 2 famosos dichos de Pirro de Epiro. ¿Quién no conoce los 2 dichos de Pirro? Por un lado, el dicho que hoy denota una victoria pírrica como una victoria demasiado costosa, y por el otro lado el dicho del presagio de las guerras púnicas. Así es. Dicen que cuando un oficial le dijo que habían vencido sobre los romanos en Italia por segunda vez, Pirro exclamó, una victoria más como esta y estamos perdidos. Dicen por el otro lado que Pirro, cuando abandonaba Sicilia por última vez, se dijo como si se lo estuviera diciendo a sí mismo, ¿qué campo de batalla le estoy dejando a los romanos y a los cartagineses aquí en esta isla? Bueno, en este año, el 244 a.C., un hombre está al mando de los destinos de Epiro y su nombre es Alejandro el II de Epiro. Alejandro el II era hijo de Pirro y Lanasa, aquella primera esposa de Pirro. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, resulta que ese Alejandro el II se casó con su propia media hermana del lado paterno, llamada Olimpia II de Epiro. Entre los dos tuvieron 2 muchachos y una niña. En nuestro año, es decir, ahora, Alejandro el II todavía está en el trono de Epiro, pero morirá en 2 años más, es decir, el 242 a.C. Olimpia, la segunda de Epiro, va a tomar las riendas de su país a partir de entonces. Ella solo regirá con Epiro hasta que los 2 muchachos, llamados Pirro el II y Ptolomeo, sean mayores de edad. Y bueno, para ese entonces nosotros seguro que ya vamos a tener otro episodio del Estado de la Unión como para seguir con esa telenovela. Ahora vayamos a Macedonia. Muchachos, ¿qué pueden decir los aficionados al fútbol de Brasil después de Pelé? O si no, ¿qué pueden decir los aficionados de películas clásicas después de Marlon Brando? ¿Alguien se acuerda el día que Michael Jackson murió? Casi se lleva el internet consigo ese día, ¿no? Y bueno, ¿qué pueden decir los macedonios después de Alejandro Magno? ¿Me entienden a qué me refiero? Alguien grande, alguien famoso y luego se va. ¿Y qué queda? El vacío, la nostalgia. Los impostores, narcisistas muchos de ellos, que quieren ser el segundo Alejandro Magno. No por nada, casi todos los grandes poderes del mundo tarde o temprano se preguntan a sí mismos, ¿y no seremos nosotros la Roma de hoy? ¿Por qué hacen eso? Porque Roma fue grande, así de simple, le guste a uno o no. Y bueno, al igual que Egipto, Macedonia vivía de la nostalgia de un verdadero gigante, Alejandro Magno. Veamos entonces. Lo primero que uno tiene que entender es que Macedonia como nación seguía siendo importante. Pero lo otro que uno tiene que entender es que después de la creación de la Liga Aquea, el dominio de Grecia se convirtió en un problema sin solución para las ambiciones de los reyes macedonios. Antígono, el segundo Gónatas, es el rey de Macedonia en este momento, y yo no sé si se acuerdan que de eso habíamos hablado al final de la guerra contra Pirro de Epiro. ¿Por qué pregunto eso? Porque este Antígono el segundo Gónatas fue rey de Macedonia 2 veces. Primero entre los años 277 y 274, y por segunda vez entre los años 272 y 239 a.C. Y la razón que tuvo esa pausa de 2 años en el medio tenía que ver con el tema del regreso de Pirro de Epiro después de haber fallado en Italia y en Sicilia.
La mejor explicación de ese tema está en nuestro episodio 62, Dentato vence a los lucanos, y ahí hasta describimos cómo era que este Antígono era nieto de 2 generales de Alejandro Magno. Como último, la esposa de este Antígono era una mujer llamada Fila, así es, F-I-L-A, y es probable que ella haya sido hija de Seleuco el primero Nicátor, dada a Antígono para sellar paz entre macedonios y seleucos. Y en unos 5 años, en el 239, el hijo de Fila y Antígono, un hombre llamado Demetrio el II de Macedonia, asumirá como rey. Bueno, ahora vayamos a Grecia. Para el neófita en historia, y aquí me incluyo a mí mismo, la época de Grecia helenística puede darle un susto a uno de lo compleja que es esta parte. Hoy en día tenemos que Grecia está, entre Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria y Turquía. Ya, 4 países y listo. Sí, Grecia tiene como 1,5 millones de islas y el mar donde la mayoría de estas islas están, pues se llama el mar Egeo. También está el mar Jónico, para el lado de Italia, y el mar de Creta, obviamente en el sur. Ahora, si miramos a Grecia en un mapa bien primitivo, o dibujado por un niño o usando trazos muy básicos, vemos como que Grecia se parece mucho a una mano, colgando hacia el sur, con dedos abiertos apuntando al mar Mediterráneo. Y a primera vista parece como que esa mano está como separada del resto de Grecia, como si fuera una isla. Pero si nos fijamos bien, es una península y no una isla, porque sí hay un estrecho bien delgado que une esa mano abierta con la, muñeca de la mano. Esa mano se llama Peloponeso y la parte norte de la mano misma y parte del Peloponeso, pues se llama Acaya. Al norte del Peloponeso está lo que se llama Etolia, y más al norte de Etolia, ya estamos en Tesalia y casi en Epiro y en Macedonia. El estrecho que une esa mano, el Peloponeso, con la muñeca de la mano, ahí es donde se encuentran tanto la ciudad de Corinto como la ciudad de Atenas, una de cada lado. Mientras Atenas está un poco tierra adentro, Corinto está justo sobre la costa de un istmo. Esparta, mientras tanto, está mucho más al sur, sobre esa mano. Bueno, muchachos, basta de geografía y veamos las partes históricas de Grecia en nuestro año en cuestión, el 244 a.C. Primero, y para hacerlo simple por ahora, lo que hoy sería Grecia en aquel entonces se podía dividir en 3 partes mayores, políticamente hablando: la Liga Aquea, la Liga Etolia y la ciudad-estado de Esparta. Y por supuesto que hay una miríada más de poderes pequeños que también juegan un rol, pero en este momento estoy tratando de hacerlo simple, ¿de acuerdo? Entonces, Liga Aquea, Liga Etolia y Esparta. Vamos uno por uno, entonces. La Liga Aquea era la parte donde Atenas estaba, aquel estrecho y aquel istmo que mencioné un poco antes, ¿de acuerdo? Más la parte norte del Peloponeso, en otras palabras, Acaya. La Liga Etolia era la parte de la muñeca de la mano, es decir, al norte del canal que separa el Peloponeso de lo que sería tierra firme si no fuese por el istmo de Corinto. Y la ciudad-estado de Esparta, ellos siempre se mantenían separados, aun cuando la Liga Aquea llegó a tener el Peloponeso entero. Ahora, veamos lo que sucedía en nuestro año en cuestión dentro y fuera de todas esas ligas. Pero recuerden una cosa bien simple aquí. Liga Aquea en contra de Macedonia. Liga Etolia en favor de Macedonia la mayoría de las veces. ¿Ok? La Liga Aquea se desarrolló muy rápido bajo la autoridad de un tal Arato de Sición, quien con solo 20 años de edad accedió al cargo de strategos en el 245 a.C. Cuando Arato liberó a la ciudad llamada Sición de su tirano, él consiguió que la ciudad se uniese a la Liga Aquea. Eso fue 7 años atrás, en el 251, a pesar de que Sición era una ciudad de origen dorio, o sea que ellos no se iban a unir a los aqueos. Y con eso Arato se dijo a sí mismo que su misión en esta vida era liberar el Peloponeso entero de tiranos. Básicamente lo que Arato de Sición quería hacer era destruir todos los partidarios del reino de Macedonia infiltrados como tiranos dentro de Grecia misma. Como un dato de al lado, Arato recibía dinero de Egipto para todo ese propósito. Entonces, en el año 243 a.C., es decir, el año que viene, Arato conseguirá expulsar a la guarnición macedonia de la ciudad de Corinto. Y a ver si ustedes, mis queridos oyentes, pueden adivinar cómo le gustó eso al rey de Macedonia, Antígono II Gónatas.
Bingo, no le gustó ni medio. Se hizo partidario de los etolios, es decir, de la otra liga, pero al final no le va a servir de nada. Va a perder igual el año que viene. La liga aquea vencerá y el ejército de Esparta se les habrá unido a los aqueos durante esa lucha. En ese año precisamente tenemos que un tal Agis, el cuarto, toma el reino de Esparta. Agis se escribe A-G-I-S. Agis el cuarto era el hijo mayor de un tal llamado Eudamidas el segundo, y según historiadores, Agis el cuarto no era un buen rey. Demasiado idealista y muy poco pragmático. Y así, Agis el cuarto al final solo va a gobernar por 3 años y será sucedido por Eudamidas el tercero. Agis el cuarto también será el primer rey de Esparta condenado a muerte por los propios magistrados de la ciudad, unos tal llamados éforos, porque aparentemente Agis les había propuesto a esos magistrados repartir las tierras alrededor de la ciudad de una manera un tanto más justa. Pero bueno, como eso no es un podcast de Esparta, lo voy a dejar ahí. Ahora vamos a Tracia. En estos tiempos, Tracia, al norte de Macedonia, ya estaba bastante helenizada en la parte costera de lo que hoy es Bulgaria. Primero por los atenienses y otras tribus jónicas y más tarde por los dorios también. De hecho, cuando Grecia llegue a ser una provincia romana en el siglo que viene, casi no habrá una casa en ciudades como Atenas que no tuviese un esclavo o un empleado de origen tracio. Obviamente hoy en día el tracio más famoso en toda Roma es Espartaco. De él tenemos un episodio, el episodio 167, pero ese personaje no nos da un fiel ejemplo de la cultura de Tracia en sí. Tribus tracias peleaban muy a menudo entre sí en aquellos años, sobre todo en las zonas más montañosas de la región, y los tracios ni siquiera se llamaban a sí mismos por ese nombre. De hecho, el nombre tracio le fue dado por escritores griegos. Los tracios mismos solo utilizaban los nombres de sus propias tribus como si fuesen una entidad o una nacionalidad y no un conjunto de tribus dentro de una región. Sin embargo, existe hoy en día una lista de personas o reyes de tribus de Tracia, pero no como un país unificado. Según esa lista, en nuestro año, el, rey de Tracia era un hombre llamado Cotis el tercero. Cotis se deletrea C-O-T-Y-S, y ese Cotis el tercero al parecer era hijo de un tal rey Raisdos. Raisdos se escribe R-A-I-Z-D-O-S. Según historiadores, ese Cotis el tercero era rey de unas 40 tribus en Tracia en la región colindante con Macedonia, y en la historia eso se conoce como el reino Odricio. Odricio se escribe con S, no con C, y ese reino duró más o menos desde el año 460 a.C. hasta el año 46, cuando fueron anexados por, ¿quién más? Los romanos. Así que ahora vamos a Anatolia. Y al igual que Grecia, Anatolia era una sopa de naciones, reinos, pueblos y dominios. Así que, al igual que Grecia, vamos a hacerlo bien despacito, primero un poco de geografía y luego un poco de historia para al final llegar al año 244 a.C., donde estamos hoy. ¿Qué les parece? Como ya lo explicamos en nuestro episodio previo del Estado de la Unión, Anatolia está dividida en 12 regiones si lo vemos desde un punto de vista demográfico. En su mayor parte esos pueblos no han cambiado mucho, pero algunas de las fronteras políticas sí han cambiado. La mayor parte del interior de Anatolia y extendiéndose hacia lo que hoy sería Irak, eso pertenece al Imperio Seleuco. Vamos a describir lo que les pasaba a los seleucos cuando nuestra águila llegue ahí, pero ya les voy avisando que no les está yendo muy bien. Ahora, las partes de Anatolia que no son parte del Imperio Seleuco o Seleucida son mayormente las partes que están en la costa occidental de Anatolia, o sea, de cara al mar Egeo y a Grecia, y algunas partes al sur de Anatolia, es decir, mirando hacia Egipto o hacia la isla de Chipre. Veamos esas partes. 1. El reino de Pérgamo. El rey de Pérgamo era Eumenes el primero de Pérgamo, y él morirá en unos 4 años más. Hermano del fundador de la tal llamada dinastía Atálida, Eumenes el primero nunca fue realmente proclamado rey, a pesar de que tenía todos los poderes de un rey.
Eumenes probablemente tuvo que estar pagándole tributo a sus vecinos, los gálatas, para evitar a que estos vayan a saquear Pérgamo cada 2 por 3, pero esto es algo que tendrá más importancia para nosotros dentro de unos 30 o 40 años más. A Eumenes el I de Pérgamo le sucederá su sobrino Átalo I Sóter, puesto que Eumenes el I no tenía hijos. 2. Caria y la isla de Chipre. Si consideramos que Anatolia se ve como un enorme rectángulo acostado, entonces la parte de abajo a la izquierda sería la región llamada Caria. Bueno, tanto Caria como la isla de Chipre tampoco pertenecían al imperio Seleucida alrededor de nuestro tiempo y en lugar de ello eran parte de Egipto. Así es, de Egipto. 3. La isla de Rodas. Rodas fue totalmente independiente en aquellos tiempos, nada que ver con Anatolia y con Grecia. 4. Reinos independientes a lo largo de la costa del Mar Negro. Así es, varios reinos a lo largo del norte de Anatolia, desde Pérgamo hasta los Cáucasos, nunca fueron parte del imperio Seleucida y siempre o bien formaban sus propios reinos o bien luchaban con ese propósito con algún vecino. Y 5. Armenia y los Cáucasos. Esa parte del mundo va a tomar muchísima más importancia cuando lleguemos a las guerras mitridáticas, así que por ahora simplemente las nombramos, pero hoy no vamos a detallar nada aquí. Ahora vayamos a Siria y el resto del imperio Seleucida fuera de lo que es Anatolia. Pobre Siria. Siempre en el camino de poderes más poderosos, siempre en la meta de países cuyas metas no eran el bienestar de Siria propiamente dicha, siempre sangrando y siempre sufriendo. Nada menos que 6 guerras hubo entre los Ptolemaicos y los Seleucidas en los últimos 100 años por un pedazo de tierra que estaba en Siria. Así es, hubo 6 tal llamadas guerras sirias y los 2 combatientes se terminaron destruyendo de tal manera que ambos lados cayeron con toda la facilidad del mundo cuando los partios y los romanos llegaron a tocar la puerta. Y ese pedazo de tierra por el que peleaban se llamaba Celesiria, como si fuera celeste y Siria. Celesiria. Estrictamente hablando, Celesiria es la zona del valle de la Beká, Líbano, pero a menudo es utilizado para cubrir toda la zona situada al sur del río Eleutero y eso incluía toda Judea. De hecho, Diodoro Sículo también incluía en Celesiria la costa palestina hasta el sur de Jaffa. Bueno, ahora vayamos a Egipto. El Egipto de aquel tiempo era sinónimo de Ptolomeo el III Evérgetes. Evérgetes, hijo de Ptolomeo II Filadelfo, asumió el trono 2 años antes, es decir, en el 246 a.C. Pero solo 2 años después ya había noticias de titulares de él por todo el mundo antiguo. ¿Y por qué sabemos tanto de él? Bueno, por un lado, porque se metió de cabeza en la tal llamada Tercera Guerra Siria, de eso hablamos en un minuto, y por el otro lado, porque Evérgetes adoptó la costumbre de publicar sus leyes, decretos, edictos y órdenes en 3 lenguas diferentes. Así es, todo lo que él publicaba venía escrito sobre enormes piedras en egipcio jeroglífico, en egipcio moderno, bueno, moderno para ellos porque nosotros hoy lo conocemos como egipcio demótico, y finalmente en griego antiguo. Y ya sé lo que están pensando, que la famosa piedra de Rosetta, que fue hallada en el año 1799 por un soldado de Napoleón, fue mandada a ser escrita por ese mismo hombre, Ptolomeo el III Evérgetes. Casi, mis queridos oyentes. Resulta que, como ese hombre había comenzado con esa costumbre, sus hijos y nietos pues siguieron con esa tradición. Y la piedra de Rosetta, que fue un decreto publicado en la ciudad de Memphis en el año 196 a.C. y por lo tanto no pudo haber sido él. Pero tampoco estuvimos demasiado lejos. El decreto fue publicado por el nieto de Evérgetes, un rey conocido como Ptolomeo el V. Ahora el tema de la guerra siria.
Ptolomeo el III Evérgetes se metió en esa tercera guerra siria que duró por 5 años con el imperio seleucida de Siria cuando su hermana, la reina Berenice, y su hijo fueron asesinados en una disputa dinástica. Ptolomeo ganó esa guerra fácilmente. Marchó triunfalmente hasta el corazón del reino seleucida y hasta en Babilonia, mientras sus flotas, que estaban en el mar Egeo, hacían conquistas nuevas casi hasta el territorio de Tracia. Aquella victoria, muchachos, marcó el cenit del poder ptolemaico. Seleuco el II Calínico, el rey de los seleucos, a él le permitieron mantener su trono, pero las flotas egipcias controlaban la mayor parte de las costas de Anatolia y Grecia. Después de aquel triunfo, Ptolomeo ya no se comprometió activamente en guerras, pero siguió apoyando a los enemigos de Macedonia en la política interna de Grecia. Mientras Ptolomeo el III Evérgetes vivirá hasta el año 222, Seleuco el II Calínico vivirá hasta el año 225 a.C. Es decir, que van a morir casi al mismo tiempo. Un tiempo de luchas, intrigas y guerras, muchachos. Ahora vayamos a Libia. Libia, en aquel entonces conocida como Cirene o Cirenaica. Cirenaica está del otro lado de Egipto si uno viene del Medio Oriente, y por conveniencia los seleucos tenían un gran interés en mantener una amistad con Libia, como para forzar a que Egipto tenga que prestarle atención a su frontera occidental. En el año 276 a.C., un hombre llamado Magas, M-A-G-A-S, quien era yerno de Ptolomeo el I Sóter, se declaró rey de esa región. A pesar de que los ptolemaicos en Egipto eran mucho más poderosos y lo podían aplastar como una mosca, por alguna razón no lo hicieron. Magas luego contrajo matrimonio con Apama II, la hija de Antíoco el I Sóter, el rey seleucida de Siria. Fruto de ese enlace nació una hija, Berenice II. Esa hija primero se va a casar con Demetrio el II, mejor conocido como Demetrio el Bello, y luego con nadie menos que Ptolomeo el III. Demetrio llegó a ser rey de Cirenaica por un año entero, y de él hemos hablado un poquito en nuestro episodio 72, El Imperio contraataca, además de listarlo en nuestra previa edición del Estado de la Unión. Para hacer esta historia corta, Berenice lo envenenó a ese Demetrio y de esa manera la región de Cirenaica volvió a formar parte de Egipto. Así que para cuando lleguemos a nuestro año, Cirene es parte del reino ptolemaico de Egipto. En otras palabras, ahora Egipto colinda con nuestra próxima escala, Cartago. Así es, vamos a Cartago. Pero aquí lo vamos a hacer muy simple, porque en nuestros últimos 10 episodios casi que no hemos hablado de otra cosa que de Cartago. Así que vamos a darle un respiro a nuestra águila y vamos a ir a caballo hacia un lugar donde la caballería es la mejor del mundo conocido. Y justo sucede que ese país también es un vecino, a veces buen vecino, a veces mal vecino, de Cartago. Y a que no adivinan de quién estamos hablando cuando decimos la mejor caballería del mundo conocido. Bingo, de Numidia. Por lo tanto, ahora vayamos a Numidia. Numidia en aquel entonces venía dividida en dos partes, algo como Numidia del Este y Numidia del Oeste. Los númidas del Este son conocidos como los Masilios, a veces también llamados Mesulios. Y los númidas del Oeste son también conocidos como los Macesilos. Entonces, númidas del Este, más cerca de Cartago, Masilios o Mesulios. Númidas del Oeste, más lejos de Cartago, Macesilos. Bueno, Gala, G-A-L-A, es el nombre de un rey de Numidia oriental que manejó los destinos de su reino por muchos años. Para ser más exactos, ese rey gobernó Numidia desde el año 275 a.C. hasta casi el cierre del siglo, el año 207 a.C. Ahora, hay que notar que en algunos lados Gala figura como Gaia con una I latina, igual que la diosa mitológica llamada Gaia. Gala también fue el padre del mucho más conocido rey Masinisa, quien será conocido como primer rey de Numidia.
Bueno, obviamente no era el primer rey, pero sí fue el primer rey de una Numidia unificada. Masinisa también será conocido por luchar del lado de Cartago en Hispania y luego, después de un exilio, luchar del lado de Roma, especialmente en la futura batalla de Zama. De eso, entonces, mucho más en el futuro. Ahora, vamos a Hispania. Hispania en aquel entonces era un enjambre de nacionalidades, pueblos y tribus, pero ya uno puede decir que 3 grandes grupos étnicos habían surgido: los íberos, los celtas y los celtíberos. Por supuesto, hay que tener en cuenta que muchos otros pueblos también tendrían que figurar aquí en esta lista, pero les prometo que esta lista va a ser más completa y más linda en nuestro próximo episodio 81, la península ibérica. En esa ocasión hablaremos de Gadir, una ciudad fundada por los fenicios y más vieja que Roma, y de la costa cartaginense de Hispania, es decir, la parte de la España de hoy que ya en aquel entonces estuvo en contacto directo con griegos, fenicios y cartaginenses, y luego con los romanos, por supuesto. El tema de Hispania, muchachos, es para mí un tema de interés muy especial por 2 razones un tanto obvias. Por un lado, este podcast viene emitido en castellano y por ende todos mis oyentes casi seguro que saben de Hispania mucho más que yo. Y por el otro lado, estoy viendo las posibilidades de vivir en alguna parte de España en un futuro cercano por unos 5 a 10 años o quizás más, o por lo menos hasta que mi hija aprenda el castellano, un idioma que yo considero el número 2 en importancia en el mundo. Mi hija tiene 6 años de edad ahora y no necesita más de 3 años de escuela para hablar el castellano fluidamente. Eso lo sé por experiencia personal en Argentina. Obviamente el inglés es el número 1 y el chino, pegadito detrás del castellano, está en el puesto número 3. Esa es mi opinión. Yo viví por 13 años en Alemania, 14 años en Argentina, 17 años en los Estados Unidos, 9 años llevo aquí en China. Y bueno, sabiendo que no existe un lugar perfecto en este planeta y habiendo vivido en 4 diferentes continentes por lo menos una década en cada uno de ellos, yo ahora firmemente creo que España es mi mejor opción. Así que cada vez que escribo de Hispania o de algo que sucede en Hispania, siento la presión de tener que hablar de un país que no conozco, si bien lo visité más de 20 veces en mi vida cuando trabajaba en barcos cruceros. Así es, trabajé en barcos cruceros por un par de años antes de asentarme en los Estados Unidos y llegué a visitar desde Galicia y las Asturias hasta Cádiz y el Gibraltar y desde Barcelona hasta casi cada una de las Islas Canarias. Pero bueno, de Hispania y especialmente de Gadir vamos a hablar mucho más durante estos próximos episodios porque bueno, los romanos están a punto de llegar y los fenicios y los cartaginenses ya están ahí. Y ya tenemos miembros de nuestra saga familiar allí enriqueciéndose y preparando el terreno para el tremendo pago de indemnización de guerra que Roma le impondrá a Cartago. Admago, de nuestra saga familiar, ayudará mucho en ese sentido. Amílcar Barca va a ir a Hispania en un par de años más después de la guerra de los mercenarios y eso va a ser espectacular, muchachos. Y tanto el verdadero Amílcar, padre de Aníbal, como nuestro ficticio Admago, padre de un muchacho aún sin nombre, vivirán en la isla llamada Eritea o Eritía, dependiendo del autor y del arqueólogo. Eritea se escribe igual que el país de Eritrea, pero sin la letra R, sin la segunda letra R. Eritea era una de las 3 islas más grandes frente a la bahía de Gadir y era donde los fenicios y luego los cartaginenses se asentaron. Y veremos cómo Admago y Amílcar irán a visitar juntos el templo de Astarte en la isla de Eritea y el templo de Baal Amón en la isla de Cotinoussa, hoy conocida como la isla de San Pedro. De hecho, los cartaginenses verán un apogeo en el culto de esa diosa llamada Astarte, a veces conocida como Asarte, durante este siglo. Astarte era una asimilación femenina de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna. Correspondía a la diosa griega Afrodita y para los cartaginenses representaba la guerra, la fertilidad y la procreación. Era casi siempre representada por una figura femenina sin vestimenta alguna, con la excepción de un tocado en su cabello que traía cuernos o alas de una paloma. Según escritores romanos, el templo de Astarte aún existía en el primer siglo de nuestra era en aquella isla frente al puerto de Gadir.
Y la prueba de eso será que arqueólogos hasta han encontrado estatuas de esa divinidad en un pueblo de origen etrusco a menos de 50 kilómetros de Roma que data de aquel tiempo. El nombre de ese pueblo es Pirgi en castellano para aquellos interesados. P-I-R-G-I. También veremos cómo la costa misma de Gadir, la parte de tierra firme donde vivían los nativos y justo donde el estuario del Guadalete salía al mar, se va a convertir en el depósito de alfarería más grande del mundo antiguo gracias a todos los emprendimientos comerciales que los cartagineses van a tomar. Por su lado, Antípolis, hoy conocida como la isla de León, se irá transformando en una de las dos necrópolis más grandes del sur de Hispania. Será en esa isla, la isla de Antípolis, que Aníbal tendrá una de sus dos visiones. Pero bueno, eso y mucho más a partir del episodio 81. Ahora vamos a las Galias. Bueno, cuando decimos Galias o la palabra galo, la mayoría de nosotros pensamos en Francia. Es culpa de Asterix. Pero en los tiempos de Roma antigua, no solo Francia era Galia. De hecho, apenas termine la Primera Guerra Púnica, enemigos estarán tocando las puertas de tanto Cartago como Roma. Galos del norte de Italia le van a dar otro susto grande a los romanos y vamos a ver cómo les va con eso. Y esto es un tanto lógico. El tema de la guerra entre Cartago y Roma no pasó desapercibido entre sus vecinos y todo el mundo se venía dando cuenta que entre los romanos y los cartaginenses se venían pegando casi hasta la inconsciencia. Y no me parece nada raro que vecinos no quieran aprovechar esa situación y ver si pueden sacar alguna ganancia de todo eso. Así que mientras los cartaginenses se las tendrán que ver con sus propios mercenarios y los númidas, los romanos se las tendrán que ver con los galos y luego los piratas de Iliria. Ahora, los galos propiamente dichos, los galos de Francia, ese es otro tema. Eso no lo veremos en tanto detalle como Hispania por casi otro siglo. Eso sucederá cuando el apetito de conquista de los romanos sea tan grande que los romanos se van a animar a cruzar los Alpes e invadir las Galias propiamente dichas. Pero antes de eso, mucho antes de eso, otro personaje cruzará los Alpes. Y ese cruce no será hacia las Galias, sino desde las Galias. Estoy hablando, por supuesto, de Aníbal, nuestro episodio 96. Vayan a ver la lista de todos esos episodios por orden y con todas las cubiertas ya listas. Simplemente vayan a elcuentoderoma.com/Roma. Ahora, vayamos muy brevemente a Córcega y Cerdeña, que después de eso solo nos quedan los países lejanos. Las dos islas. En nuestra saga familiar tuvimos que miembros de la familia fueron a su exilio en esas islas. Eso es algo que no jugará un rol importante por ahora. Lo que sí jugará un rol es que ambas islas muy pronto, pasarán a ser patrimonio del Senado y el pueblo de Roma. Así es, solo le quedan unos 5 años a estas dos islas para que pasen a ser dominio de Roma. Veremos más de eso cuando suceda. Pero basta que por ahora sepan que 2 años después de ser anexadas por los romanos, tanto Córcega como Cerdeña como Liguria se rebelarán en contra de Roma. Como dije, veremos por qué. Bueno, y con esto solo nos quedan 4 regiones lejanas, así que vamos para allá. Veremos Partia, un poco de Bactria y luego las 2 superpotencias de Asia, India y China, aunque no hablaremos mucho de India hoy. ¿Listos? Ahora vayamos a las partes lejanas. Primero, Partia. De Partia ya hablamos mucho en nuestro episodio 76, cuando Arsaces el I decidió invadir esa satrapía, asesinar al sátrapa que estaba a cargo ahí y proclamarse rey de ese pago. Quizás sin saberlo, Arsaces el I comenzó una cadena de eventos que en el futuro nos llevará a las famosas y terribles guerras entre Roma y Persia. Y 2 de los eventos más conocidos de esa guerra son: 1. La muerte de Craso y su hijo Publio en la famosa batalla de Carras en mayo del 53 a.C. Eso lo tendremos en nuestro futuro episodio 179, el desastre de Carras. Y 2. En el año 260, o sea, en unos 5 siglos de aquí,
los sasánidas logran capturar vivo al emperador romano Valeriano. Eso lo tendremos en nuestro muy futuro episodio 382, Valeriano, prisionero de guerra. Cuidado, esta última batalla donde Valeriano es capturado vivo, eso ya no son los partos, sino los sasánidas, pero gente lo confunde a veces. De todas maneras, Partia no ha cambiado nada entre nuestro último episodio 76 y este año, el 244, con la excepción de que Arsaces declaró Parta Unisa como su capital. Ahora, una palabra de Bactria. Bactria quedaba lejos de Grecia y lejos de todo lo que Alejandro Magno había creado. Pero luego de eso los macedonios, especialmente Seleuco I y su hijo Antíoco I, establecieron el imperio seleucida y fundaron una enorme cantidad de pueblos griegos en donde hoy se encuentra Bactria. Hoy eso sería el Afganistán, el Uzbekistán y el Tayikistán. La lengua griega se convirtió en dominante durante algún tiempo allí. La paradoja de que la presencia griega en Bactria era más prominente que en áreas mucho más cercanas a Grecia posiblemente se puede explicar de la siguiente manera. Durante el reinado de Darío I, los habitantes de la ciudad griega de Barca en Cirenaica fueron deportados a Bactria por negarse a denunciar a un asesino. Jerjes también estableció en Bactria una colonia de gente que había sido enviada allí como exiliados. Heródoto también describió que comandantes persas amenazaban con esclavizar las hijas de griegos jonios si se negaban a aceptar la cultura de los persas y que los jonios serían enviados a Bactria. De todas maneras, Bactria, junto a la Partia de Arsaces, fueron las dos primeras satrapías en declarar independencia de los seleucos y casi en el mismo año. El rey de esa región, un hombre llamado Diodoto I, vivirá y gobernará con Bactria por unos 5 años más y luego será sucedido por su hijo Diodoto II. Para cuando lleguemos a nuestro próximo estado de la Unión, Bactria será gobernada por el nieto de Diodoto I, un hombre llamado Eutidemo I. Eutidemo se escribe Eutidemo y dicen que este Eutidemo I había nacido cerca del lugar de la futura batalla de Magnesia del año 190 a.C. Bueno, ahora vayamos a India. Cuando hablamos de India en el siglo III a.C., tenemos una palabra clave muy fácil de recordar. La palabra clave aquí es Ashoka. Asoka o Ashokavardhana fue el tercer emperador de la dinastía Maurya en India. Fue hijo del rey Bindusara y nieto de Chandragupta. Ashoka reinó sobre la mayor parte del subcontinente indio desde más o menos el año 269 hasta el 232 a.C. Reinó del actual Afganistán hasta Bengala y muy lejos hacia el sur. Alrededor del año 260 a.C., Ashoka emprendió una guerra muy destructiva contra el estado de Kalinga, al cual consiguió conquistar algo que no le había salido bien a ninguno de sus antecesores. Según la historia, después de presenciar las matanzas de esa guerra, Ashoka se convirtió gradualmente al budismo. Y bueno, eso será otra historia muy interesante. Ahora veamos qué nos falta de China que no hayamos dicho en nuestro episodio pasado. Durante nuestro último episodio del Estado de la Unión, episodio 65, les di una descripción de la posición geográfica de los 7 reinos combatientes de China. Eso lo hice como para poder darnos una idea de cómo el reino de Qin al final logra conquistar a los otros 6. Recordemos que entre ahora y el año 221, no tan lejos en el futuro, el reino de Qin va a conquistar una porción de tierra que en tamaño se puede comparar fácilmente al imperio romano de Trajano. Y no creo ni por un minuto que los 6 reinos restantes se dieron por vencidos fácilmente. No, al contrario. Entre ahora y el año 221 habrá maniobras y estrategias, planificaciones y alianzas, amistades y traiciones. En una palabra, habrá de todo entre los 6 estados y el estado de Qin.
Y para eso, esos 6 reinos van a utilizar principios o tácticas de alianza que a veces se verán como alianzas horizontales y a veces se verán como alianzas verticales. Esas 2 tácticas, que en realidad son escuelas de pensamientos más que tácticas, fueron utilizadas dependiendo de la situación. Casi todo el mundo entiende de eso aquí en China, mientras que en el oeste esos conceptos solo les son conocidos a escolares universitarios y a gente de alto rango militar. Entonces quiero explicar brevemente qué es una alianza vertical y una alianza horizontal y por qué eso les era importante a los chinos y aún lo es. Leo esto de un libro que habla de las 2 formas de alianzas. Si miráis este podcast por YouTube, pues pueden ver el enlace al libro en la descripción. Bueno, hacia el final del periodo de los reinos combatientes, el estado de Qin se volvió desproporcionadamente poderoso en comparación con los otros 6 estados. Como resultado, las políticas de los 6 estados o reinos se orientaron abrumadoramente hacia el trato con la amenaza Qin con 2 escuelas opuestas de pensamiento. Una escuela abogó por una alianza vertical o norte-sur, en la que los reinos se aliaban entre sí para así enfrentarse juntos al reino de Qin. La otra escuela abogaba por una alianza horizontal o este-oeste, en la que un estado se aliaba con Qin para participar en su ascendencia. Hubo algunos éxitos iniciales con las alianzas verticales, aunque las sospechas mutuas entre reinos aliados condujeron a la ruptura de tales alianzas. Al final de cuentas, Qin siempre se terminaba aprovechando de la estrategia de alianzas horizontales para derrotar a los estados uno por uno. Durante aquel periodo, muchos filósofos y estrategas iban viajando alrededor de los estados combatientes. Predicaban lo bueno de sus propias ideas y de lo malo de las ideas o ideologías opuestas, y así iban de ciudad a ciudad casi como vagabundos. Colectivamente, ese movimiento en China era conocido como la escuela de lo vertical y lo horizontal. Bueno, también nos falta listar los 8 eventos que están por suceder en China y que son suficientemente importantes para que nosotros los tengamos en cuenta. Todos estos eventos sucederán en China antes de nuestro próximo Estado de la Unión, el 219, y esa es la razón por la que los listamos ahora. 1. En el año 246, es decir, hace 2 años, se terminó de construir el canal de Zhengguo. Ese canal recibió el nombre por su diseñador Zheng Guo. El canal irrigará la llanura al norte de Xi'an y fue uno de los 3 mayores proyectos de la dinastía Qin. 2. En el año 230, Qin anexará el estado de Han. 3. En el 228, Qin anexará el estado de Zhao. 4. En el 227, el asesino Jin Ke falla en su intento de asesinar a Qin Shi Huang. 5. En el 225, Qin anexará el estado de Wei. 6. En el 223, Qin anexará el estado de Chu. 7. En el 222, Qin anexará el estado de Yan. Y 8. En el año 221, Qin anexará el estado de Qi. En ese mismo año, el hombre será declarado emperador de toda China y un hombre llamado Meng Tian comenzará la construcción de la Gran Muralla China, que forma parte del diseño de la portada de este episodio. Como último, les prometí hablar un poco del Tito Livio de los chinos de aquellos tiempos, un hombre llamado Sima Qian. Sima Qian nació alrededor del año 145 a.C. Algunas versiones dicen que fue en el 135, es decir, 10 años más tarde. Hoy en día, Sima Qian es considerado el padre de la historiografía china. Lo que el hombre escribió es presentado muy a menudo como una serie de biografías, una historia general de China que abarca más de 2000 años de historia. Eso, mis queridos oyentes, es algo impresionante. Sus obras abarcan desde el primer emperador amarillo en los tiempos de las tinieblas hasta el reinado del emperador Wu de Han.
Sima Qian también trabajó como astrólogo de la corte, pero por el mérito de sus obras, generaciones posteriores se refieren a él como el gran historiador y no como el astrólogo. Escribía muchas veces de manera tácita o de tal forma que lectores no tenían otra cosa que aceptar lo escrito, aun si no estuviesen de acuerdo con el punto de vista. Muy brevemente quiero añadir que Sima Qian fue encarcelado muchas veces en su vida por sus obras y también fue degradado a sufrir de servilismo y hasta de castración. Así es, de eso vamos a hablar más cuando lleguemos a la dinastía Han. Hoy ya tenemos suficiente. Ahora, antes de cerrar este episodio, que ya creo que será el episodio más largo del podcast hasta aquí, y yo ronco, quiero repetir muy brevemente los gobernantes de todas las tierras que hemos visitado y solo nombrar a su rey o gobernante corriente del año 244 a.C. Espero poder hacer eso como una pequeña tradición en el futuro de nuestros episodios del Estado de la Unión. Empecemos ya. Cirenaica, Berenice II, después de envenenar a Demetrio el Bello. Egipto, Ptolomeo el III, Evérgetes. Numidia, el rey Gala. En el reino de Qin, en China, Qin Shi Huang. En India, el rey Ashoka. En Bitinia, Anatolia, Cielas de Bitinia. Cielas se escribe Cielas. En el reino de Bósforo, Espartaco el IV. En el reino de Capadocia, Ariaramnes el II. En Bactria, Diodoto el I. En Partia, Arsaces el I. En Armenia, el rey Arsames de Armenia. En Pérgamo, Eumenes el I. Imperio Seleucida, Seleuco el II, Calínico. En el Epiro, o bien Olimpia la segunda, o bien Pirro el II. En Macedonia, Antígono el II Gónatas. En Tracia, Cotis el III. En Iliria, el rey Agrón. En Roma, Aulo, Manlio, Torcuato Ático y Cayo Sempronio Bleso. En Siracusa, Hierón el II de Siracusa. En Cartago, nominalmente Amílcar Barca. Y digo eso porque la ciudad le dio control a los Barcas de todas las posesiones fuera de Cartago misma, más control sobre todas las fuerzas militares de Cartago. Pero efectivamente el Consejo de Ancianos aún gobernaba con la ciudad y no existen referencias de cónsules o sufetes elegidos anualmente. O bien los dejaron de elegir o bien los datos de dichos sufetes se perdieron con el tiempo. Ahora sí, cerramos este episodio. Nuestro próximo episodio larga con la elección de los cónsules romanos nuevos para el 243 y de ahí seguimos hasta que veamos Cartago caer en la Primera Guerra Púnica. Así es, mis queridos oyentes, nuestro próximo episodio trata del fin de esa guerra que duró 23 años. 23 años. Y es por eso que nuestro próximo episodio se llama Episodio 79, Roma 1, Cartago 0. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene. Este episodio consta de 10.926 palabras. Por ser un episodio del Estado de la Unión, saludos a oyentes y amigos son pospuestos para nuestro próximo episodio, episodio 79, Roma 1, Cartago 0.